Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Como dijimos en el anterior programa que emitimos ayer, pues ahora toca hablar de la historia de Rapa Nui o la isla de Pascua. Todos la conoceremos por esos cabezones de piedra, digo cabezones, ya me entendéis, que se han hecho famosos. Pero antes de empezar a hablar de esos monumentos megalíticos, vamos a situarlo en el mapa. Para ello, pues vamos a Google Maps y lo vamos a ver cómo está ahí en medio del Pacífico. Y el país más cercano es Chile, pero precisamente no le queda al lado. O sea, no penséis que, aunque forme parte del territorio nacional de Chile, es una isla que está cerquita de las costas chilenas. Está bastante mar adentro. Vamos a verlo. Bueno, pues en medio del Pacífico, lo estamos viendo en el mapa. Bueno, los que no tengáis mapa a mano porque lo estáis oyendo simplemente en iVoox, os recomiendo pues eso, que hagáis el esfuerzo de iros a Google Maps y ahí lo veréis. Buscáis Isla de Pascua. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Veis? Hacemos un zoom. ¿Vale? Y en línea recta, pues sí, lo más cercano, posiblemente la nación más cercana sea Chile, pero no le queda precisamente al lado. Ya nos hacemos una idea de dónde está esto, en medio de la nada, rodeado de mar. Un sitio remoto, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos situado. Pues a partir de aquí vamos a estudiar su historia y sus primeros pobladores. Lo primero que debo confesaros es que yo siempre he conocido esta isla como la isla de Pascua. Entonces, ¿a qué se debe que ahora le llamamos Rapa Nui? Bueno, es el nombre más antiguo, por así decirlo, o uno de los más antiguos. Y para eso me he ido, para explicarlo un poquito mejor y no liarme yo solo a explicar la historia que puedo confundir, pues me he ido a una página que pienso que lo explica bien. Luego ha dado unas razones por las que se ha pensado cambiar el nombre. No sé si eso habrá llegado a buen término, lo ignoro. Dice, la historia de por qué Isla de Pascua se llama así y la campaña para cambiar su nombre a Rapa Nui. Este es el título del artículo. Y está tomado de una página que pone Tele 13 de Chile. Bueno, pone la historia y dice, un proyecto de ley que cumple su primer trámite en la Cámara de Diputados propone rebautizar la Isla de Pascua como Rapa Nui, el nombre que le habrían dado algunos de sus primeros habitantes. Bueno, dice, a lo largo de la historia, el distante territorio, 3.800 kilómetros desde la costa continental chilena, 3.800 kilómetros, no está nada mal, ha tenido varios nombres y el de Isla de Pascua es solo uno de ellos. Pero ¿en qué momento y por qué se le nombró así? Dicho nombre le fue dado a la isla el 5 de abril de 1722, cuando fue descubierta por el holandés Jacob Roggeveen o algo así. Al no saber en qué lugar se encontraba, el explorador le bautizó como Isla de Pascua, ya que por esos días se celebraba dicha festividad católica. Cuando Chile anexó el lugar en 1888, se oficializó con este nombre. Rapa Nui, en tanto, es un nombre dado por los habitantes de origen tahitiano que visitaban constantemente la isla en el siglo XIX. En su idioma, el vocablo significa Rapa Grande, en contrapunto a una isla más pequeña conocida como Rapa Iti. O sea que Nui es grande, Iti pequeña. Más antiguo es el nombre de Tepito Te Enua, u ombligo de la tierra, en alusión a su ubicación en medio del mar. Otro nombre menos conocido es el que le asignó el navegante español Felipe González a la isla San Carlos, en homenaje al rey Carlos III en el siglo XVIII. Esta denominación es la menos utilizada. Bueno, ya hemos aclarado el porqué del nombre y ahora ya me entra la curiosidad. Voy a ver cómo se llama oficialmente la isla de Pascua, porque esta noticia era, me parece que del 2013, pero ahora no me aparece así. Ahora lo miraré y a ver si esto ha triunfado, esta propuesta, y se llama Rapa Nui oficialmente. Vamos a verlo. Pues misterio resuelto, se sigue llamando oficialmente Isla de Pascua. En el 2019 se rechazó esa moción por la Cámara Legislativa de Chile, creo. Bueno, la cuestión es que oficialmente se sigue llamando Isla de Pascua, aunque ya muchos la conocen como Rapa Nui. La de ombligo del mundo me ha gustado, esa tan complicada, pero en fin, ya podemos continuar, ya sabemos más cosas sobre el nombre. Sigue siendo Isla de Pascua, si la conoces como Isla de Pascua no pasa nada. Bueno, otra cosa que he descubierto es que si Rapa Nui es Rapa Grande y la Rapa Iti es la Rapa Pequeña, ¿dónde está la Rapa Iti? Pues es el nombre que le daban los tahitianos a una isla que está en la actual Polinesia francesa. Bueno, ¿qué más
Antes os he dicho que había uno, el Tepito Te Enua, que significa el ombligo de la tierra, que es uno de los nombres antiguos, pero también hay otro que no me lo habían puesto en esa página chilena y me lo encontré por otro lado, que es Mataki Terrangi, ojos que miran al cielo. Bueno, y bueno, pues que la denominación Rapa Nui, aparte de denominar la isla, se hizo extensivo para el pueblo aborigen que la poblaba y la puebla actualmente, y también para su idioma. Pues después de estas menudencias sobre el nombre oficial y ver su enclave geográfico, vamos a ver la historia de Rapa Nui. La historia es la historia de los hombres, ¿vale? ¿De dónde vienen estos hombres? Pues vienen de la Polinesia. Polinesia son estas islas que están esparcidas por todo el Pacífico y sus habitantes venían del sudeste asiático y se instalaron en las islas de Tonga y Samoa hace unos 3.000 años y desde ahí iniciaron un proceso de colonización de todas estas islas de la Polinesia. Son islas no demasiado grandes. En el siglo VII después de Cristo, el Ariki, es decir, el rey de las Islas Marquesas, que evidentemente nos lleva a marquesas, llamado Hotu Matua, vaya usted a saber si lo he pronunciado bien, comenzó a expandir su territorio y llegó a la isla que hoy conocemos como Rapa Nui. La historia, vamos a ver, esto es una historia legendaria. Pues no sé, como cuando hice aquellos programas sobre la historia de Roma, la leyenda siempre tiene algo de verdad y hay que saberlo interpretar. Bueno, la historia oral señala que un sabio llamado Jaumaka soñó que habría una catástrofe en la isla y que su espíritu viajó buscando nuevas tierras donde vivir. Fue ahí donde le advirtió a Hotu Matua de su sueño y él decidió enviar 7 exploradores a buscar aquella isla. A pesar de que los exploradores le advirtieron a Hotu Matua que el lugar no era apto para vivir, el Ariki señaló que se quedaría ahí de todos modos y lo convertiría en su nuevo lugar para vivir. Hotu Matua fue quien fundó el linaje dominante de Rapa Nui y los hijos de él se transformaron en los ancestros de cada una de las tribus, quienes pasaron a tener un jefe supremo llamado Ariki Mau, quien concentraba el poder político. De este modo, la sociedad era gobernada por el Ariki, el que era designado directamente por los dioses espirituales. Se consideraba al rey como una persona sagrada e intocable y era portador del mana o fuerza ancestral. Estaban divididos en clanes, que se llamaban mata, y cada uno de ellos ocupaba una zona en el interior de la isla, ya que en la costa se encontraban los centros religiosos, políticos y ceremoniales para adorar a sus ancestros, los que eran representados por los moai. Los moai son estos monumentos de piedra enormes que tienen forma humana. Los Rapa Nui tenían un sistema para regular las prohibiciones y proteger todo lo que era sagrado, el tapu. Ellos utilizaban el tapu para prohibir el desplazamiento de personas, prohibir la pesca de algunos peces y la prohibición de tocar al Ariki, o sea, al rey, o acercarse a su residencia. Un ejemplo reciente de tapu fue el que se utilizó para evitar el contagio de COVID en la isla, implementado por la municipalidad de Rapa Nui. Tapu supongo que tiene la misma raíz que tabú, lo intocable, ¿verdad? Viene de ahí, de la Polinesia y de esa zona del Pacífico, la palabra tapu. Aquí en la página que estoy tomando como referencia, habla sobre los rituales Rapa Nui. Dice, Rapa Nui es conocida mundialmente por los moai, gigantes estatuas antropomórficas de piedra con sombreros de color rojo que se utilizan como altares ceremoniales. La música también es un factor clave dentro de la cultura Rapa Nui. Tiene un origen polinésico y los Rapa Nui la contemplan con sus danzas tradicionales como el sausau, el tamuré, el taritarita. Por cierto, el tamuré, me acuerdo que en la ciudad donde yo vivía de pequeño había el Tamuré Polynesian Bar, era un bar así con ambiente polinésico y tal. Y el juego de cordeles Kaikai, entre otros. Entre las fiestas más tradicionales de Rapa Nui encontramos el Aringa Ora Okoro, fiesta que celebra el ciclo anual de la vida, se celebra el día del solsticio de invierno y se relaciona con la fertilidad y la productividad. El Tangata Manu, competencia de primavera donde los distintos linajes competían por conseguir el primer huevo del ave Manutara desde el islote Motunui. Quien lo consigue nada de regreso hasta Rapa Nui y debe llegar hasta la cima del lugar ceremonial de Orongo. Quien lo conseguía era nombrado Tangata Manu, es decir, hombre pájaro, y se convertía en la reencarnación del dios Makemake.
Hay otra fiesta que es el Tapati, competencia familiar que se realiza en febrero por 2 semanas y donde se realizan varias pruebas y competencias, entre ellas el Tacona, donde los participantes pintan sus cuerpos para mostrar su posición dentro de la sociedad. La Pora, donde los competidores nadan a una distancia de 1500 metros sobre un flotador de totora, y el Oko Hoko, vamos a explicar las H's, Hoko Haka Opo, que consiste en una competencia musical entre grupos rivales. Ya se ve que hay un folclore variado. Bueno, el primer encuentro con los europeos se produce en el 1606, cuando Pedro Fernández de Quirós, portugués al servicio de la corona de España, habría llegado a Rapa Nui buscando la isla de Santa Cruz. En 1686, el pirata británico Edward Davis vio la isla y pensó que se había encontrado con un nuevo continente y le llamó Tierra de Davis. Vaya vista tenía el colega. Sin embargo, fue el navegador, el holandés Jacob Roggeveen, quien le puso el nombre de Isla de Pascua a Rapa Nui por haberla encontrado el 5 de abril de 1722, domingo de Pascua de Resurrección. Durante el siglo XIX la población de Rapa Nui se redujo al mínimo por la llegada de europeos y expediciones esclavistas, quienes introdujeron enfermedades como la viruela y atraparon a los Rapa Nui como parte de caza de esclavos. Cuando empezaron a llegar las primeras misiones cristianas católicas por parte de los franceses, pues gran parte de esas tradiciones que hemos visto que estaban vinculadas a la religión ancestral, pues en cierto modo se perdieron, aunque por lo visto se han vuelto a recuperar. Y hasta aquí un resumen rápido de lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué decía que este es un paraíso perdido? Porque en su propia historia es muy accidentada y luego la parte final pues es especialmente cruel. Porque de ser una isla poblada entre 6.000 y 10.000 habitantes, en época histórica reciente, que más o menos se podía calcular, a finales del siglo XIX se quedó en 175 habitantes. O sea que pasaron cosas y bastante gordas. Vamos a verlas rápidamente y ya acabamos con este capítulo de Rapa Nui dentro de nuestros paraísos perdidos y encontrados. Durante bastante tiempo se han fijado como 3 grandes etapas históricas. Una de poblamiento temprano, que se daría entre el 400 y el 1200 antes de Cristo, no, de nuestra era, o sea, después de Cristo. Y ahí se construían los centros ceremoniales, los ajú, que eran plataformas ceremoniales, donde se rendía culto a los ancestros, a los antepasados. Y estas plataformas ceremoniales podían tener o no los moai. Los moai son estas esculturas ciclópeas, estos menires con forma humanoide. Bueno, pero esto ya actualmente se ha descartado. Luego hay la fase ajú moai. Yo digo ajú porque entiendo que la H entre medio está aspirada, que se da entre el 1200 y el 1680. Y aquí se dan los conflictos entre linajes, que vamos a ver a continuación, y el culto al Tangata Manu, u hombre pájaro, que también hemos citado entre las tradiciones. Bueno, pues los estudios más recientes dicen que aquí es cuando empieza realmente la colonización de la isla. O sea, esa etapa previa pues ya la ponen en entredicho. Y luego la última fase es la Uri Moai, que va desde 1680 hasta el contacto con los navegantes occidentales, que ya vimos que va por el 1700 y pico. Y bueno, vamos a ver que el 1200 es la fecha que se entiende como la fecha alrededor del 1200, no una fecha exacta, es la fecha donde empieza realmente la historia de esta isla. Y nosotros nos podemos extrañar, hombre, pues es muy reciente, ¿no? El poblamiento de esta isla, pero sí, pero es que si veis la situación es lógico que así sea. Tenemos precedentes, por ejemplo, la isla de Madeira en medio del Atlántico, cuando llegaron los portugueses y la poblaron, pues no había habitantes con los que combatir o a los que civilizar ni nada, estaba vacía. ¿Por qué? Porque estaba una isla en medio del Atlántico, costaba mucho llegar, pues lo mismo pasa aquí. A partir del 1200 tenemos ahí ya una población asentada. Vemos que tenemos un sistema político, digamos, federal, con un rey que, bueno, tenía un poder relativo, pero estaba dividido en territorios. Ya veis, cada grupo social dominaba un territorio. Ya veis que la isla no es muy grande, tiene unos recursos en principio limitados. Se entiende que en aquella época la isla era verde con bosques, pero entre los siglos XV y XVIII sufre una crisis de sobrepoblación, dicen algunos, y que esto provocó guerras entre las tribus y la consiguiente destrucción de los altares ceremoniales y el abandono de las canteras donde se hallaban los moai. Vamos a ver, los centros ceremoniales eran estos
que he dicho antes, los Ahu con los Moai. Bueno, pues parece ser que hay una crisis en un momento determinado. Los nativos padecieron las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales y la deforestación de la isla. Sus habitantes comenzaron a vivir en cuevas para protegerse de las incursiones de grupos enemigos. Se entiende que también desde fuera de la isla, que en ocasiones se realizaban con el objeto de practicar el canibalismo. Todo es una historia muy oscura, ya veis cómo esto no es... y todo esto no está muy claro, hay distintas versiones. Porque hay otras fuentes que consideran que las tribus de la isla iniciaron una especie de competición por a ver quién hacía más estatuas moais, cosa curiosa, y para eso necesitan grandes cantidades de madera para transportarlas. Y esto desembocó en la deforestación de la isla, y esto impidió construir canoas con las que poder pescar, provocando así una guerra civil que culminó con la llegada de la facción golpista al poder. Bueno, esto lo he leído tal cual. O sea, ya veis que hay distintas versiones, pero es una versión siempre de guerra civil, muy turbia, muy turbia. Estas guerras civiles de esclavitud y exterminio pues están documentadas por leyendas orales. Pero hay otro punto de inflexión, es cuando empieza a entrar en contacto este territorio con los europeos. Digamos que en algún momento hacia el 1700 y algo, una expedición española ordenada por el virrey del Perú, Manuel de Amat y Junyent, bajo el mando de Felipe González de Aedo, arribó a la isla y tomó posesión de ella en nombre del rey Carlos III de España, y le llamó Isla de San Carlos, pero ahí llegaron lo que ya dijimos del aquel holandés que le puso el nombre de la isla de Pascua, y también los franceses que asomaron también por ahí las narices, y yo supongo que si luego pasó a Chile es por esa primera toma de posesión, pero no le daban mucha importancia. Pero especialmente dura para los isleños fue, después de todas estas guerras civiles y de ser poquitos ya porque estaban muy mal, la visita de los esclavistas peruanos y de otras nacionalidades que vendieron a los Rapa Nui en el pueblo del Callao como esclavos en las haciendas y guaneras. Leo literalmente guaneras. ¿Qué es las guaneras? Pues las guaneras es los lugares donde se extraía el guano. El guano es un sustrato resultante de la acumulación de excrementos de ave marina y que tiene un gran valor como fertilizante de la tierra y que se usaba mucho en Perú. Supongo que se usa. Y estamos ahí hablando de la época ya en que Perú ya no formaba parte del Imperio español. Pero, sin embargo, ahí los españoles volvemos a meter la cucharada, porque a finales de 1862 el esclavista español Joan Maristany mató a decenas de isleños, incendió sus viviendas y plantíos y capturó al niño de 6 años llamado Manu Rangui, heredero de la cabeza de Rapa Nui, junto con otros 34 Rapa Nuis, y los distribuyó en buques con diferentes rumbos para burlar el control de las autoridades peruanas. Bueno, vamos, que ahí todo el mundo... En fin, que hubo una masacre masiva y esclavitud. De tal manera que en un momento dado, pues los habitantes de la isla se vieron reducidos solo a 176. En algún momento esto se restituyó y, por decir de alguna manera, pues ahora mismo hay indígenas de raza Rapa Nui viviendo en la isla y bueno, luego ya vinieron los misioneros franceses que hicieron su labor ahí misional, y algunos le acusan de que haber destrozado pues las tradiciones isleñas, pero yo pienso que eso es lo menos que le pueden, teniendo en cuenta las barbaridades que hicieron otros anteriormente, es lo más leve que les podía haber pasado. De todas maneras, supongo que se han rescatado de cara al turismo y de cara pues eso, a la historia, y ahora mismo la situación pues está en esta, como lo hemos contado al principio. En el 2018 fue el presidente Piñera de Chile, les prometió restituir el nombre original de Rapa Nui, pero en 2019 el Congreso no les hizo caso, y esta es la situación actual. Como veis, una isla en medio del Pacífico que tiene poco de idílica toda su historia. Quizás un breve periodo, pero siempre fueron guerras civiles, luego esclavistas y una zona que dicen que era boscosa y verde, convertida en una zona pues hosca y marrón. Y hasta aquí pues esta breve historia de un paraíso perdido que fue encontrado. Pronto volveremos con otro, a ver si mañana o pasado, y en este caso nos iremos a
Pues al sitio donde venían los Rapa Nui, por ahí por Tahití, por Samoa, ahí en la Polinesia que más oriental, y veremos lo que hacían ahí algunos franceses y algunos otro tipo de personas y alguna investigadora social o... En fin, ya lo veréis, pero eso para el próximo capítulo.